Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra meditación hoy con un texto sobre el valor de las riquezas de Clemente de Alejandría. Tito Flavio Clemente nació a mediados del siglo II en Atenas. Sus padres eran gentiles y recibió una esmerada educación pagana. Recorrió Italia, Grecia, Oriente, Palestina y Egipto, donde terminó por establecerse allí. Atraído por la pureza de la moral evangélica y por la armonía con que a la luz de la fe aparecían resueltos los problemas relativos al hombre y a su destino, fue bautizado en Alejandría y entró en la célebre escuela catequética dirigida por Panteno. A la muerte de ésta, asumió la dirección, cargo que ocupó hasta la persecución de Septimio Severo, ocurrida en el año 202. Clemente de Alejandría habría fallecido en Capadocia hacia el año 215, pasando a la posteridad como uno de los hombres más eruditos de los 3 primeros siglos de la era cristiana. De hecho, se lo considera el iniciador de la teología sistemática, es decir, el primer escritor cristiano que recoge el saber filosófico profano utilizándolo en la exposición científica de la fe. Bueno, y vamos a texto propiamente dicho. Dice así el título: ¿Quién es el rico que se salva? Y comienza diciendo: vino corriendo uno y arrodillado a sus pies le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús, mirándole de hito en hito, mostró quedar prendado de él y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. A esta propuesta, entristecido el joven, marchóse muy afligido, pues tenía muchos bienes. Nos lo narra Marcos en su capítulo 10, versículo 17 a 22. Y se pregunta Clemente, ¿qué es lo que le movió la fuga y le hizo desertar del maestro, de la súplica, de la esperanza y de los pesados trabajos? Lo de vende cuanto tienes. ¿Y qué decir de esto? No lo que a la ligera admiten algunos. El Señor no manda que tiremos nuestra hacienda y nos apartemos del dinero. Lo que Él quiere es que desterremos de nuestra alma la primacía de las riquezas, la desenfrenada codicia y la fiebre de ellas, las solicitudes, las espinas de la vida que ahogan la semilla de la verdadera vida con mayúscula. Si no fuera así, los que nada absolutamente tienen, los que privados de todo auxilio andan diariamente mendigando y se tienden por los caminos sin conocimiento de Dios y de su justicia, serían, por el mero hecho de su extrema indigencia, por carecer de todo medio de vida y andar escaso de lo más esencial, los más felices y amados de Dios y los únicos que alcanzarían la vida eterna. Por otra parte, tampoco es cosa nueva renunciar a las riquezas y repartirlas entre los pobres y necesitados, pues lo hicieron muchos antes del advenimiento del Salvador. Unos para dedicarse a las letras y por amor a la vana sabiduría, otros a la caza de la fama y de la gloria,
como Anaxágoras, Demócrito y Crates. ¿Qué es pues lo que manda el Señor como cosa nueva, como propio de Dios, como lo único que vivifica y no lo que no salvó a los anteriores? ¿Qué nos indica y enseña como cosa eximia el que es, como Hijo de Dios, la nueva criatura? No nos manda lo que dice la letra y otros han hecho ya, sino algo más grande, más divino y más perfecto, que por aquello es significado, a saber, que desnudemos el alma misma de sus pasiones desordenadas, que arranquemos de raíz y arrojemos de nosotros lo que es ajeno al espíritu. He ahí la enseñanza propia del creyente, he ahí la doctrina digna del Salvador. Lo que antes del Señor despreciaron los bienes exteriores, no hay duda de que abandonaron y perdieron sus riquezas, pero acrecentaron aún más las pasiones de su alma, porque imaginando haber realizado algo sobrehumano, vinieron a dar en soberbia, petulancia, vanagloria y menosprecio de los otros. Ahora bien, ¿cómo iba el Salvador a recomendar a quienes han de vivir para siempre algo que dañara y destruya a la vida que él promete? En efecto, puede darse el caso de que uno, echado de encima el peso de los bienes o hacienda, no por eso mantenga menos impresa y viva en su alma la codicia y el apetito de las riquezas. Se desprendió sin duda de sus bienes, pero al carecer y desear a la par lo que dejó, será doblemente atormentado por la ausencia de las cosas necesarias y por la presencia del arrepentimiento, porque es ineludible e imposible que quien carece de lo necesario para la vida no se turbe de espíritu y se distraiga de lo más importante con intento de procurárselo como y donde sea. Cuanto más provechoso es lo contrario, poseer, por una parte, lo suficiente y no angustiarse por tener lo que buscar, y por otro, socorrer a lo que convenga, porque de no tener nadie nada, ¿qué comunión de bienes podría darse entre los hombres? ¿Cómo no ver que esta doctrina de abandonarlo todo repugnaría y contradiría patentemente a otras muchas y muy hermosas enseñanzas del Salvador? Y cita: haceos amigos con las riquezas de la iniquidad, a fin de que cuando falleciereis os reciban en los eternos tabernáculos. Lucas 16:9. Tened vuestros tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no los destruye, ni los ladrones horadan las paredes. Mateo 6:19. ¿Cómo poder dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al desamparado, cosas por las que, de no hacerse, amenaza el Señor con el fuego eterno y las tinieblas exteriores, si cada uno empezara por carecer de todo eso? No deben, por consiguiente, rechazarse las riquezas que pueden ser de provecho a nuestro prójimo. Se llama efectivamente posesiones porque se poseen, y bienes o utilidades porque con ellas pueden hacerse bien y para la utilidad de los hombres han sido ordenadas por Dios. Son cosas que están ahí y se destinan como materia o instrumento para uso bueno en manos de quienes saben lo que es un instrumento. Si el instrumento se usa con arte, es beneficioso. Si el que lo maneja carece de arte, la torpeza pasa al instrumento, si bien éste no tiene culpa alguna. Instrumento así es también la riqueza. Si se usa justamente, se pone al servicio de la justicia. Si se hace uso injusto, se la pone al servicio de la injusticia. Por su naturaleza, está destinada a servir, no a mandar.
No hay pues que acusarla de lo que de suyo no tiene, al no ser buena ni mala. La riqueza no tiene culpa. A quien hay que acusar es al que tiene la facultad de usar bien o mal de ella por la elección que hace, y esto compete a la mente y juicio del hombre, que es en sí mismo libre y puede a su arbitrio manejar lo que se le da para su uso. De suerte que lo que hay que destruir no son las riquezas, sino las desordenadas pasiones del alma que no permiten hacer mejor uso de ellas. De este modo, convertido el hombre bueno y noble, puede hacer de las riquezas uso bueno y generoso. Hasta aquí el texto de San Clemente de Alejandría. La verdad es que la claridad de este texto es sorprendente, maravilloso, y puede ser un buen momento justamente este rato de oración para pedirle a Jesús que nos dé ese desprendimiento de las cosas de la tierra. Quizá mirándolo al niño Dios naciendo en Belén, también en esa gruta fría en la que Jesús poco tenía, pedirle al Señor, ayudarnos a ser desprendidos, a no apegarnos a las cosas, a no ser codiciosos, a no ser avaros, sino todo lo contrario, a ser hombres desprendidos, generosos, limosneros, que saben darle a las cosas el lugar que se merecen, que no ocupan un lugar desordenado en el corazón, que sepamos hacer aquello de vaciar nuestro corazón de lo que no es de Dios, porque donde están las riquezas, o sea, todo lo que se opone a Dios, no puede estar Él. Señor, ayúdanos a vaciar nuestro corazón de las riquezas para que tú puedas habitar completamente en Él. También es verdad que este desprendimiento de las cosas siempre supone espíritu de sacrificio, porque como todos tenemos esa tendencia desordenada, esa concupiscencia, el apego a las cosas materiales, el amor a las cosas materiales, siempre tiende, digamos, a exagerar. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para estar desprendidos. En los retiros espirituales me gusta decirle tanto a chicos como a grandes que una buena oportunidad después del retiro que se brinda, porque hablo de la pobreza justamente, es ver un poco, bueno, qué cosas son las que tengo en mi casa, o por ejemplo, qué cosas son las que tengo en mi ropero, ¿no? Y ver un poco y sacar las cosas de allí y decir, bueno, si hay cosas que yo no uso, ya pasaron 2 o 3 años y yo no he usado un montón de ropa, si está en buen estado, regalarla, si está en mal estado, tirarla, pero desprenderse de las cosas superfluas, de las cosas que uno no necesita, de las cosas que uno no usa. Lo mismo si tiene cosas que son buenas pero que realmente no las utiliza para nada, aprovecharlas y darlas generosamente para alguien que les pueda dar un uso debido. Es notable cómo ese desprendimiento de las cosas materiales libera una sensación de alegría, de entrega, ¿no? Mucho más sabiendo que con eso que nos sobra podemos estar ayudando también a alguno que lo necesita con muchísima urgencia. De modo que revisemos con frecuencia. ¿No tendré yo cosas superfluas que no necesito? ¿No habré adquirido algunas cosas por capricho, por vanidad, por tontería? Hoy los medios de comunicación nos quieren vender absolutamente todo, ¿no? Y una vez se crea necesidades que no son tales. Entonces, si hemos caído en la tentación, digamos, de la publicidad, bueno, sepamos después reconocer y entregar aquello si es que uno no lo necesita, ¿no? Entregarlo o regalarlo o hacer lo que parezca, pero no nos dejemos llevar. Pidámosle al Señor también que nos dé el sentido común, la sensatez, ¿no? Que sepamos, digamos, vivir
la generosidad para no caer en las redes del capricho, ¿no? Hay gente que vive, por decirlo de alguna manera divertida, a propulsión a capricho, y se da todos los caprichos, y se da todos los gustos, y no siempre convendrá darse todos los caprichos, ¿no? Porque si son caprichos, efectivamente, lo que conviene es al cuerpo darle un poquito menos de lo que pide, porque si no traiciona, si no es difícil manejarlo, es difícil dominarlo. Podemos imaginarnos el cuerpo como un caballo brioso, pero tenemos que tenerlo por las riendas, medio sujeto, porque si lo dejamos completamente libre se desboca. Entonces tenemos que controlar esos caprichos, ¿no? Y tanto en la comida como en las cosas, poner un orden, ¿no? Y realmente meditar a la hora de hacer un gasto, que muchas veces no está en el precio, no es que es baratísimo, no cuesta nada. Bueno, pero si no lo necesitas, si no te es útil, ¿para qué te vas a llenar de cosas que son superfluas? O sea que en ese sentido pensemos, no es un detalle menor, porque Dios nos habla de la necesidad de la pobreza para alcanzar el reino de los cielos. Qué difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. De modo que pensemos cómo estamos viviendo la pobreza, el desprendimiento. Una pregunta que te puedo ayudar a tu examen de conciencia es la siguiente. Decime, sinceramente, ¿la pobreza cristiana te cuesta algo? ¿Por qué te lo pregunto? Y porque si no te cuesta nada, quizás que uno no la esté viviendo. Si uno no se niega nada, si uno no frena, digamos, todo su querer o toda su concupiscencia, si a uno no le cuesta la generosidad en la limosna, si a uno no le cuesta nada, es muy factible que uno no le esté viviendo nada. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener ese espíritu de pobreza para poder alcanzar el reino de los cielos. El Señor se lamenta de los ricos porque no encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. El orgulloso busca el poder terreno, dice San Agustín, mientras el pobre de espíritu busca el reino de los cielos. Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2547. El abandono en la providencia del Padre del Cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. Y dice el número siguiente del Catecismo, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos los bienes, por Él y por el Evangelio. Qué lindo el ejemplo de la Sagrada Escritura de aquella pobre viuda de Jerusalén. El Señor llama a los apóstoles que estaban por allí dispersos en el templo y apuntando, digamos, dirigiendo la mirada y el gesto a aquella buena mujer, les dice a los discípulos: ¿ven ustedes? Esta mujer ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron o han dado lo que les sobra, pero esta mujer ha dado lo que no tiene. Y fijémonos que solo había dado 2 moneditas de cobre, o sea que objetivamente lo que había entregado era una cosa pequeñísima. Por eso, pero la pobreza de su corazón, la generosidad de su corazón, la entrega de su corazón era enorme, porque entregaba todo lo que tenía. ¿Y nosotros cómo andamos de generosidad en la limosna? Preguntémonos. No nos olvidemos que es uno de los mandamientos de la Iglesia el sostener el culto. Si nosotros no apoyamos, en fin, si los fieles no apoyan justamente a la parroquia, a las necesidades del párroco, a las necesidades de la Iglesia, ¿quién la va a hacer? Es una obligación. ¿Cómo andamos de generosidad? A veces para nuestros propios gastos, en fin, nos reparamos en montos y después a la hora de ser generosos en la limosna con la Iglesia, uno es muy amarrete, muy quedado.
seamos generosos, sabiendo que si somos generosos con Dios, también Él será muy generoso con nosotros. Huyamos también del pecado tremendo de la avaricia, ¿no? Es un pecado capital, se lo llama capital porque por sus características es fuente de otros muchos vicios. Y ustedes saben que la avaricia es ese amor desordenado de las riquezas y demás bienes temporales, olvidando su destino. Su destino verdadero, Dios los quiso para perfeccionar al hombre, ¿no? Y para el bien de los demás. Pero